Hoy, como cada semana, tratamos de llevarles para ustedes el mejor contenido. Primero que todo, queremos agradecerles a todos los que han creído en este proyecto, a los que siguen creyendo y a ustedes que lo siguen apoyando. Día a día vemos la acogida tan grande que hemos tenido porque no ha sido fácil, y no crean que para hacer esto cada semana ha sido fácil. Tiene innumerables desafíos que, gracias a Dios, hemos sido capaces de sostenerlos y llevarlos a cabo. ¿Para qué? Para que ustedes puedan aprender de personas que ya tienen una ganadería hecha, conformada. Nunca la terminaremos de hacer, se los digo por experiencia, y sé que muchos de ellos se los van a decir a ustedes. Pero entonces, ¿cuál es la idea? Que cometan menos errores, que aprendan de los que ya han hecho una ganadería, que vean que sí es posible, que sí lo podemos hacer, y que todas esas historias nos sirvan. ¿Por qué? Porque cada historia de ellos puede ser puede tener cosas en común con usted. Si no es esa, es otra, y alguna de todas va a tener algo en común con usted y le va a dar esa iniciativa, esa moral para iniciar. Entonces, hoy nos vinimos por acá para un gran amigo y una gran ganadería de la zona, como lo es el doctor Wilmar. Doctor, ¿cómo vamos? Pablo, muy bien, muchas gracias por la invitación, hermano. Muy bueno poder estar en este espacio, pues que día a día ha tomado tanta fuerza, poder compartir las experiencias, la historia de la ganadería, que usted sabe que muchas veces no es tan fácil difundir el mensaje o difundir las ganaderías como tal por las redes sociales, pero en medios más masivos como el suyo, que está cogiendo tanta fuerza todos los días y que es, como ya lo dije, un medio de difusión tan importante, pues que uno pueda acceder a esto y pues muchas gracias por la invitación. La verdad que para mí es un honor que usted me haya tenido en cuenta para poder compartir todo esto, y siempre va a ser también un honor y va a ser algo bueno poder compartir algo de lo que uno ha vivido, el trasegar de la ganadería como tal. Para mí es siempre importante que alguien quiera escucharle a uno el cuento, que quiera escuchar cómo ha vivido uno, porque siempre dicen que nadie aprende en cuero ajeno, pero muchas veces ha sido el mensaje suyo de que todo el mundo pueda escuchar y ver las experiencias de otro para tomarlas y llevar su ganadería a buen puerto. Entonces, muchas gracias por el tiempo. Muy bacano que podamos tener estos espacios, Pablo. Muchas gracias, doctor. Es que desde que empezamos con este cuento de los videos, ha sido demostrarle a la gente que sí se puede, que, o sea, detrás de cualquier ganadería hay miles de historias, hay miles de anécdotas, miles de desafíos, de tristezas, de todo. Pero yo creo que cada uno ha tenido su recompensa, y yo creo que a veces necesitamos, aunque sea esos 5 minutos, para contar un poco de nuestra historia. ¿Para qué? Para que le sirva a la gente. Usted no sabe cuántas personas se puedan motivar con el video suyo y digan, ay, pucha, a mí me pasó lo mismo. Justo hoy me llegaba un mensaje y me decía alguien, parcero, el video que usted hizo de su historia, a mí me pasó igual. Y yo dije, no, la ganadería no es lo mío, me voy a retirar. Me dijo, hoy le voy a dar una segunda oportunidad. Entonces es bacano. O sea, quiero dejar algo claro, no es fácil, porque cuando usted quiere hacer un proyecto de esto no es fácil, pero tampoco es imposible. Yo creo que para ninguno ha sido fácil y no será fácil, y lo que es fácil creo que no vale la pena. Y si es tan fácil, créame que no es rentable, o cualquier cosa pasa. Pero bueno, doctor, muchas gracias por recibirnos por acá. Entonces, bueno, cuéntenos un poco de qué es la Candelaria, cómo nace la Candelaria. Pablo, para hablar de la Candelaria, tengo que primero contar que siempre todo este tema de la ganadería para mí fue tremendo sueño, y usted más que nadie sabe que en esa sucesión de sueños que uno va teniendo, porque uno se va poniendo metas y metas, cada vez para mí tener esta ganadería y formarla y ver el paso a paso ha sido una bacanería. Yo la verdad es que me he disfrutado mucho el proceso. Más allá del resultado, que uno siempre va poniéndose metas a corto, a corto, mediano y largo plazo, yo trato de disfrutarme siempre el proceso de cómo fue esto.
Yo soy médico veterinario zootecnista. ¿Usted es de dónde? ¿De acá Especialista, mismo? No, yo soy nacido en Ibagué. Yo viví, desde que inicié mi ejercicio profesional, viví en Medellín. En Medellín empecé a vivir en el 2008. Y luego, cuando decidí trasladarme a Pereira, entre otras cosas por el tema de la ganadería. ¿Cómo fue el tema? Yo, médico veterinario y zootecnista, especialista en reproducción. Yo trabajo hace 16 años en aspiración folicular, en biotecnologías de la reproducción y presto varias asesorías. Pero como siempre, digamos que mi ganadería no fue una ganadería de mucha tradición, porque a pesar que mi ejemplo fue siempre mi abuelito, fue un personaje muy importante en mi vida, porque a través del ejemplo de mucho trabajo, mi abuelito fue arriero, mi abuelito de una zona de Caldas, mi abuelito es de Marulanda, él siempre muy metido en el tema del café. Es que nosotros, y en el tema de la ganadería. Nosotros los caldenses y fue pucha, sí. Bueno, nosotros también somos de Caldas. Sí, sí. Y entonces, doctor. Entonces mi abuelito, a través del ejemplo, le gustaba mucho el ganado y siempre crecimos en temas de fincas, no con ganaderías muy grandes, pero siempre ese fue mi fin. Luego, dentro de mi ejercicio profesional, pude conocer muchas razas y en ese momento me enamoré del GIR, porque vi que en donde tenía la oportunidad de tener una ganadería, que era en la zona de Risaralda, en ese momento teníamos con la familia una finca. En esa finca siempre estuvimos como mirando el rumbo de por dónde llevar esta ganadería. Tuvimos allí una central de receptoras y después nos fuimos encaminando. Luego, ¿cómo empezó Ganadería La Candelaria? La Candelaria empezó más o menos sobre el 2013, 2012, más o menos por allí empezó, donde a mí se me dio la primera oportunidad de comprar mi primera vaca. Hay una persona a la que yo siempre le estaré muy agradecido y es una persona que yo escucho mucho, es una persona que tiene todo mi respeto y admiración, que es don Rodrigo Durán y su hijo Santiago Durán. Ellos fueron las personas que me dieron la primera oportunidad de tener mi primera vaca pura. ¿Cómo fue ese tema de la primera vaca pura, Pablo? En ese momento yo estaba haciendo los embriones en Ganadería Tasmania, donde Magú estaba empezando con el Cimental. Y en ese momento él dijo, quiero adquirir unos vientres GIR. A la semana siguiente yo fui a aspirar a Salónica, la ganadería de don Rodrigo, y don Rodrigo particularmente ese día tenía encerrado un lote de novillas en el corral. Y me dijo, doctor, por ahí están estas novillas por si a alguien se le ofrecen. Vea los registros, son muy buenas novillas, están preñadas, tienen esto, tienen lo otro. Entonces yo le dije, don Rodrigo, déjeme ver a quién le puedan interesar. Esa tarde recuerdo que llamé a Magú y le dije, vea, están estas novillas, vea los videos, buenas novillas, buenos registros, todo el tema. Pues resulta que Magú terminó comprando el ganado, negociaron un precio y se dio la venta. Don Rodrigo, antes de que Magú siempre ha sido un señor y un señor de palabra, de hecho entiendo que le consignó el dinero y todavía no habían enviado las novillas. Entonces don Rodrigo me llamó y me dijo, doctor, ¿dónde le consigno su comisión? Yo, don Rodrigo, ¿comisión? Me dijo, sí, mijo, usted hizo el negocio, dígame dónde le consigno la comisión. Le dije, don Rodrigo, la verdad es que yo el negocio no lo hice por comisionar, yo simplemente, usted me pidió un favor, yo se lo hice, pero yo no lo hice por la comisión. Me dijo, mijo, pero si yo le doy comisión, usted me va a seguir ayudando así. Le dije, no, don Rodrigo, yo por eso no lo hice. Pero hagamos una cosa, yo quisiera tener una GIR para empezar a aspirar. Entonces no sé si de pronto pueda yo comprarle alguna. Me dijo, mijo, las únicas que tengo son las que vendimos. Entonces si quiere, coja una de esas y hable con Magú. Dicho y hecho, yo llamé a Magú y le dije, Magú, pasa esto, don Rodrigo me va a dar la novilla un poquito más barata. Si mal no estoy aquí haciendo memoria, me costó como 4 millones de pesos en ese tiempo, Pablo. Entonces Magú dijo, listo, no hay problema. Magú muy recochero, no hay problema, pero pilas, no me vaya a coger la mejor. Le dije, tranquilo, no le voy a coger la mejor ni la peor, voy a coger una del medio. La intermedia. Sí.
Entonces en ese momento yo escogí una vaca que se llamaba Salónica Elena, la 04-0. En ese momento esa vaca tenía como 3 o 4 años, la novilla, que era novilla todavía. Resulta que listo, yo me quedé con la novilla, muy bueno, me la llevé para la finca. Hermano, la primera aspiración en casa de Herrero, asadón de palo. La vaca era una vaca de 7, 8 ositos, 9 ositos, no daba más. Muy regular, pero Dios da y Dios quita, hermano. Entonces imagínense que la novilla de poquitos ositos, pero los primeros trabajos que yo hice con ella fueron unos trabajos de F1 y eran para venta, pero en ese momento se hacía poco. En ese momento todavía utilizábamos toros como el Planet, como el Blitz, toros ya antiguos. Luego de eso, yo le hice un trabajo de embriones a esa vaca con Tango, que era un toro que estaba muy de moda en ese momento. Me dejó una preñez. Y ahí sale la primera novilla por la que yo me asocié a Sosebú. Se llamaba Troya. Como la de Don Hernán. La de Don Hernán. Como la de Don Hernán, la 044-16. Troya fue, digamos que cuando yo empecé el programa, Pablo, yo traté de ser muy juicioso desde el principio porque yo soy de los que piensa que uno necesariamente no tiene que tener demasiado ganado, pero que uno entre menos ganado tiene, más pulido debe ser al momento de seleccionar, al momento de llevar todo su programa, porque en ese momento, si bien yo no podía tener cantidades de ganado porque no tenía espacio en la finca, no tenía las condiciones en ese momento para poder tener cantidades de ganado, pero yo traté de que lo que tuviera fuera muy bien pensado y muy bien llevado. Porque yo utilicé esos toros y otra parte, Elena era una hija de estaño, que iba a eventual un toro del empedrado. Yo traté siempre, en todo momento, cuando compraba ganado, cuando hacía ganado, siempre de ir muy abierto a la línea Sansao. ¿Por qué? Porque la raza en ese momento ya, hace tantos años, ya estaba saturada de Sansao. Ya tenía consanguinidad. Sí, entonces yo siempre esperé que tenía que en algún momento, si Sansao era tan bueno como los estudios lo decían y como uno lo pensaba o como la gente que sabía lo pensaba, que tendría que salir en algún momento un hijo mejor que Sansao. Entonces yo siempre traté de abrirme mucho de esas líneas de Sansao. Entonces, por ejemplo, Elena con Tango me da a Troya. Esa novilla fue una novilla que fue mi primer salida a pista en el 2016. Fue mi primer campeonato, yo era feliz con esa ternera porque fue campeona menor reservada en una de las primeras ferias, creo que en el 2016, detrás de otra hija de Tango que fue el doctor Fernando. Tanga creo que se llamaba, si mal no estoy. Entonces yo era feliz pues porque era mi primer salida, mi primer campeonato, entonces uno siempre todo ese tipo de cosas son un aliciente para uno ir llevando su programa genético. Pero Pablo, ¿qué pasa? También además de que pienso que uno tiene que llevar siempre sus programas tan juiciosamente, tan metódicamente y hacer todo bien hechecito para uno tratar de no hacer inversiones en falso o no tener que gastar plata donde usted no la tiene que gastar. También entiendo que el tema de pista siempre tiene que ser una consecuencia del trabajo genético que está en su finca. Usted siempre tiene que tener claro el norte genético de su finca, a dónde usted quiere ir, cuáles son las vacas que a usted le gustan, cuáles son las vacas que usted tiene que seleccionar para su finca. Y siempre mi norte genético siempre fue tratar de tener vacas fuertes, vacas funcionales. Y a eso me voy. ¿Y cuáles son las vacas que le convierten, que le dan? ¿Por qué? Porque para nadie es un secreto que usted puede comprar una vaca muy chimba y si la vaca no transmite, tal cual. Entonces hay que ver, hay que aprender a conocer los animales, que eso lo hablábamos hace días, para usted mirar a qué es lo que usted quiere llegar. Una vaca, yo soy muy nuevo, pero yo trato de seleccionar vacas que me transmitan, Sí. porque
yo trato de tener muy buena genética, pero ¿qué me gano si tengo una hija ni la berraca y no me produce nada? Y si tengo una vaca que es un poco, pero me transmite todo, creo yo, no sé. Tal cual, Pablo, vea, yo pienso, eso lo habíamos hablado en estos días en la finca y yo creo que es la labor más importante que tiene cualquier seleccionador o cualquier genetista o cualquier ganadero. Y es que usted como ganadero puede pasarse toda su vida sin conocer sus vacas. O puede ser tan de buenas como yo que a la primera encuentra una vaca que le transmite tanto. Entonces siempre la labor de uno es conocer sus vacas, con qué toro liga, con qué línea no le ligan, tratar de verlas ordeñar, tratar de verlas caminar, tratar de verlas comer. Pablo, eso es una nota cuando usted va para un potrero y usted la vaca en todo momento le está enseñando de cómo come, cómo camina, cómo se desplaza, cuando se ordeña, cómo llena la ubre. Todo ese tipo de temas, hermano, que mucha gente se va para un potrero y malgasta el tiempo porque cree que fue madre, el mosquito, no sé qué. Hermano, cuando usted es capaz de hacer el ejercicio de observación de todo su ganado y poder traducir eso en datos para usted, eso es una nota. Usted es capaz de conocer sus vacas. Y por eso le decía que para mí fue una grata sorpresa ver que la primera vaca que yo pude comprar fue una vaca que me transmitió tanto. Porque la verdad es que aún hoy, la vaca ya está muerta, pero aún hoy esa vaca sigue siendo una de las familias fuertes de la finca. Esa vaca me alcanzó a dar, dentro de lo poquito que daba, desde de su limitación en cuanto a ositos, era una vaca que transmitía mucho. Y transmitía mucho en general. Esa vaca, digamos que la hija insignia de Elena, es una vaca también muy abierta a la línea Sansao, que es la vaca Doña, que muchos la conocen y es una de las vacas de mis amores. Doña es la 19-7, esa es una vaca de 8 años en este momento, pero así como su madre, ella también es una vaca que transmite demasiado. Doña es una de las vacas que más factura en la finca porque es la que más crías se le venden y se le venden a buen precio. Y ¿La doña es una hija de quién? Doña es hija de un toro que se llama Destac. A mí me dijeron mucho loco cuando utilicé el toro, pero la verdad es que era un toro que a esa vaca le iba a transmitir bien. Y es una vaca que el toro yo lo utilicé en su momento de estas ganaderías de Figo en Brasil. Decían que era ganado muy de show, pero no era ganado tan productivo en ese momento, y eso era lo que decían allá. Cuando yo utilicé el toro era un toro muy llamativo, un toro rojo, encendido, muy lindo, muy pistero. Venía de una vaca que se llamaba Rara Alta Estiva, tenía muy buen linaje y también del toro Radar. Entonces esa vaca este año yo vi que me ligaba muy bien, pues la Elena, me ligaba muy bien con los toros que iban a radar. Entonces este toro yo lo utilicé para subirle un poco de tamaño, meterle tercio medio a la vaca, meterle patas, y todos los que conocen a Doña saben que eso es lo que Doña da y lo que transmitió a sus crías. Toda la descendencia de Doña, toda se va por ese lado. Entonces, como le decía Pablo, es tan importante usted poder hacer ese ejercicio de observación de sus vacas y poder conocer su ganado. Entonces, por ese lado nos fuimos a Elena, que me dio tantas satisfacciones y me la sigue dando, porque pues a ella le agradezco a Doña, pero a Doña también le agradezco toda esa descendencia que ha tenido, y ya nos vamos para otra descendencia más abajo y también sigue transmitiendo. Entonces uno ve que las familias sí son consistentes. Nosotros dentro del GIR, cuando empezamos en la cultura del GIR, éramos muy dados a siempre preguntar: esa es hija de qué toro, pero nunca preguntábamos de qué vaca. Y yo creo que eso fue un aprendizaje bien importante que trajimos de los creadores de Holstein, de los creadores de Jersey, que fue el poder saber que el linaje materno era tan importante como el linaje paterno para poder saber cómo ligar los genes y llevarlos a otra generación. Entonces por eso los linajes maternos empezamos a tenerlos tan en cuenta. Antes simplemente, y aún hoy hay gente que usted le pregunta: no, esa vaca es qué, entonces usted le dice: no, esa radar por teatro, por Sansao, pero usted no supo qué mamá era en ningún momento. Ahora
que estamos en la cultura del tema del linaje materno. Es que es tanto así, qué pena doctor, que eso, o yo trato de hablarlo mucho. ¿Por qué? O el pensar mío, no sé, respeto el pensar de cada quien, pero yo les digo, usted un padre lo puede hacer. ¿Cómo hace usted un padre? Cómprese una pajilla del mejor toro, cómprese Sansao, cómprese Radar, cómprese Jaguar, Teatro, Antonioni, lo que usted quiera, Gengis Khan. Pero dígame, ¿cómo hace usted una madre? Claro, esos años y años de trabajo, porque usted, al final los toros, digamos los que somos criadores de ganado de leche, usted siempre las madres son las que tiene que conservar y esas son las que usted más cuida, las que usted más sobreprotege, y cuando hay una buena ternera, pues eso es lo que usted tiene que valorar dentro de su hato. Usted los terneros al final, por X o Y, terminan aportando genes o terminan saliendo si a usted le gustó o no, pero las madres se quedan años y años y años dentro de su hato, entonces usted tiene siempre que valorar demasiado sus hembras, sea la que quiera dejar, así sea por fenotipo o por genómica, que si ahorita, así, si tenemos el tiempo, hablamos un poquito de la genómica, que andamos como en esa onda para poder tener otra herramienta adicional de la que ya tenemos. Entonces yo pienso que las hembras siempre son como su capital más preciado dentro de la ganadería de leche, ¿no? Eso es importantísimo porque, como digo, los toros simplemente pueden dejarle o no genes a su hato, las vacas siempre le van a dejar genes, y siempre le van a dejar genes tanto los buenos como los malos si usted no sabe seleccionarlos. Entonces de ahí la importancia tan grande de usted seleccionar buen o mal ganado, porque a través de la aspiración, yo se lo digo a todo el mundo, usted replica y hace más ganado, y así en la misma velocidad en que usted replica el ganado bueno, también replica los genes malos, con la misma velocidad. Entonces es bien importante el uno poder saber y conocer su ganado para usted saber qué tiene que mejorar, qué no tiene que mejorar, cuáles animales usted puede pasarlos a una segunda generación, cuáles no debería pasarlos a una siguiente generación, porque hay temas y hay características que son de alta o baja heredabilidad. Entonces usted tiene que ser muy juicioso y saber tener muchísimas herramientas para cuando usted va a seleccionar su ganado, para poder saber que todos los días usted tiene que tener mejores vacas, ordeñar mejores vacas y tener vacas más funcionales, más balanceadas, y que al final lo que hablábamos ahorita, todo este tema de la pista, que sí, es una bacanería por los amigos, es una bacanería por todo el tema y las alegrías que le da a usted la satisfacción de tener una gran campeona, tener un gran campeón, tener un primer puesto, un campeonato, pero que al final todo eso es simplemente que usted de su finca está sacando lo que para usted es lo mejor de su selección para ir a ponerlo al criterio de un juez. Y lo puede poner al criterio de un juez y al criterio de un público también, porque esa gente también va a querer comprar su ganado y usted también lo va a poner a competir con el trabajo genético tan respetable de otras ganaderías. Entonces eso es bien importante. La pista es una nota y son tremendas alegrías, pero al final eso es una traducción del trabajo que usted está haciendo a su finca. Es que es ir a mostrar el trabajo que usted hace. Tal cual, Pablo. Tanto como en mejoramiento como en selección. ¿Para qué es lo que se utiliza un toro, doctor? Vamos a ver. Pero, por ejemplo, usted tiene una vaca. Sí. ¿Usted cómo selecciona un toro para meterle a su vaca o por qué? Ya. Pablo, cuando yo selecciono toros, básicamente le voy a decir el ejercicio que yo hago. A mí, gracias a Dios, y a mí eso lo valoro mucho, que mucha gente trate siempre que yo voy a las fincas o a mis amigos, que me pregunten mucho acerca de toros. De hecho, en uno de sus podcasts, Felipe Argotti y el mismo Sebastián Pavón de Ganadería Surgir, en algún momento dijeron pues del tema de que yo aportaba mucho en el momento de lo de los toros, o que yo opinaba en el tema de los... Para mí es muy satisfactorio que ganaderías tan importantes como ellos y como otras se tomen el tiempo de escucharme y de escuchar el cuento del por qué yo utilizaría tal o tal toro. Y yo trato de ser con eso muy juicioso, de siempre estar actualizado en los toros nuevos, de ver todos los linajes, y yo siempre hago un ejercicio de linaje en los toros, nuevos y viejos.
de linaje paterno y linaje materno. Adicional a eso, voy y miro si tienen o no prueba. Luego también miro la genómica. Luego también miro la clasificación lineal del toro. Y así y además del linaje, no solamente el linaje para saber si tiene un buen padre y una buena madre, sino también para ver qué tanta consanguinidad tienen con su hato, para usted saber qué tanta consanguinidad es capaz usted de aguantar en su hato. Por ejemplo, yo le decía, yo al principio siempre traté de abrirme de Sansao. En este momento tengo la tranquilidad total de utilizar toros que me gustan y que me llenan, como Gengis Khan, como Discreto, como Antonione, toros que tienen tan impreso el linaje Sansao, pero además que tienen unas madres muy sobresalientes. Entonces esos toros los puedo usar de esa manera. Entonces en ese tema de la consanguinidad sí, pero hay que entender que la raza Gir es una raza relativamente nueva. Entonces uno, como tiene una raza relativamente nueva, puede aceptar un poquito de consanguinidad y ser un tris más permisivo con el tema de la consanguinidad. Yo traté de ser muy abierto de ese linaje. Pero entonces cuando usted mira todos los elementos y elige un toro, yo siempre, para hacer mis embriones de puro, que siempre trato de hacer al año, no sé, más o menos unos 30, 40 preñeces de puro, y otro tanto que sí es más de Girolando, siempre trato de elegir toros que liguen bien con las vacas que yo tengo. Entonces, si yo sé que tengo un déficit en un tema, por decir cualquier cosa, si tengo un déficit en el tema de aplomos, tengo que encontrar un toro que sea complementario y que mejore esa característica. Pero también hay que entender, Pablo, que cuando uno va a elegir un toro para hacer otra generación de ganado, usted debería elegir de donadoras, que eso es un tema importantísimo. No todas las vacas de la finca nunca son donadoras, nunca, y menos para puro. Usted tiene que elegir vacas que usted pueda mejorarle 1 o 2 características en una sola generación. Cuando usted tiene que mejorar muchas más características, piense si realmente usted quisiera tener más generaciones de esa vaca en la finca. Doctor, espérame, entonces yo le explico un poquito a la gente porque hay gente que no va a entender. Se lo voy a resumir en palabras mías. Sí. ¿Qué es lo que pasa? Si usted tiene una vaca que la ura es fea, los pezones son largos, que es anquicaída, que es mala de patas y que es mala de raza, y usted hacer un trabajo de ella con un toro puro, sería como irresponsabilidad. ¿Por qué? Porque un toro es muy difícil que un toro, después de ser una vaca un poco suave, la vuelva perfecta, la vuelva un poco correcta. Entonces, se gastaría muchas generaciones, muchas. Se supone que en una generación se puede corregir 1 o 2 caracteres, creo que es. Uno debería, Pablo, corregir dos características máximo, pero también adicional a eso uno tiene que saber el tema de heredabilidades, cómo se maneja. ¿Por qué? Porque las características que son muy heredables, usted en una sola generación las corrige, como por ejemplo ombligo, largo de pezones, caracterización racial o temas de ese tipo, pero hay características que tienen baja heredabilidad, que la gente, cuando usted le dicen baja heredabilidad, se relajan y esos son enemigos silenciosos. Le voy a decir por qué. Porque usted puede que en una generación a una vaca que no es tan buena de patas le pone un toro malo de patas y no sale tan malo de patas, entonces usted dice, no, aguanta otro poquito, y usted sigue metiendo la característica y cuando menos piensa ya tiene todo el ganado malo de patas, por decir cualquier característica, particularmente esa. Pero el problema es que cuando tiene baja heredabilidad usted se demora muchas generaciones en meter el problema en su hato, pero con esa misma dificultad usted saca ese problema de su hato. Porque cuando usted tiene una vaca con un pezón largo, un diámetro largo, y le mete un toro que mejore eso, en una generación lo corrige. Pero cuando usted mete un toro que es malo de patas y le dañó las patas a todas las vacas, se demora más o menos 4 a 5 generaciones sacando ese problema de su hato. ¿Qué son generaciones? Que sáquele una hija, y a esa hija sáquele otra hija, y a esa otra hija. Se van mamá, hija, nieta, bisnieta y tataranieta para poder corregir un problema. Entonces, de ahí la importancia de uno saber las heredabilidades de cada característica cuando usted va a escoger un toro. Entonces, doctora, hay algo muy importante.
qué pena lo corto, la importancia de aprender a conocer las donadoras. Sí. ¿Por qué? Porque es que usted no sabe cuáles le van a dar bueno o cuáles. Para mí, todas tienen que tener en su momento, dependiendo varias características, por ejemplo, la calidad de la novilla, la producción de leche que tenga, ¿cómo es que se llama? Que siempre se me va. Que sea una buena donadora, ¿no? Esa es Fertilidad. la fertilidad. Entonces, esos temas son los que usted tiene que mirar, que sea para usted poderla volver una donadora. Me pasaba un día que yo tengo varias novillas y le decía a un amigo, yo tengo 50 donadoras por decir. Me decía, ¿usted tiene 50 donadoras? Y yo sí, me decía, déjeme decirle que usted es un berraco. Y yo, ¿por qué? Porque yo también soy nuevo. Entonces todo esto le sirve a la gente que está empezando, todo esto es bacano, que ellos lo sepan, que lo entiendan y lo aprendan. Entonces me dijo, ¿usted en qué se basa a que tenga 50 donadoras? No, que todas son excelentes genéticas. Me dijo, ¿usted sabe cuántos animales tengo? Me dijo, yo tengo entre 300 a 400 animales y mis donadoras para puras son 9 o 10. Tal cual, Pablo, ya le cuento yo cómo manejo ese tema de las donadoras. El hato mío de puro son más o menos unas 80 hembras, entre pequeñas, grandes y bueno. Pero ¿qué pasa? Que yo trato de hacer muy bien el trabajo de conocer mis vacas. Y por regla general yo nunca aspiro novillas más allá de que de pronto por su alto valor genético se puedan aspirar o por un pedido especial de un cliente. Pero yo normalmente no aspiro novillas y le voy a decir por qué. Porque para usted conocer sus vacas, y más si son de leche, usted tiene que verlas en su integralidad. Entonces usted tiene que ver cómo fue su desempeño desde que nació, empezando por la facilidad que tuvo cuando parió, por el vigor que tuvo cuando se paró, por cómo mamó, qué tan rápido mamó, por cómo creció, qué tal se destetó, qué tal llegó a peso de servicio, cuando llegó a peso de servicio, qué tan fácil se preñó, luego de qué tan fácil se preñó, qué tan fácil parió, qué tanta leche dio, qué tan fácil retornó a celo, qué tan fácil se preñó de nuevo. Entonces yo siempre tengo 3 pilares dentro de la finca para seleccionar una donadora. Un pilar es la fertilidad, el siguiente pilar es cómo transmite la vaca y el otro pilar es el tema de la producción láctea, que es importantísimo. Estamos ordeñando una raza de leche y si usted no es capaz de ordeñar su vaca o la vaca no es persistente o no da la cantidad de leche suficiente, eso quiere decir que ahí hay alguna falencia. Tal vez en este momento le diría mentiras si yo le digo cuántas donadoras tengo, porque no se me viene un número a la cabeza, pero para que una donadora pueda ser donadora de puro dentro de la finca tiene que cumplir con esos 3 requisitos: tener un mínimo de producción láctea, haber transmitido bien y que sea una vaca que se preñe fácilmente, porque volvemos a lo mismo, con la facilidad que usted transmite genes buenos, transmite genes malos. Entonces fácilmente en la finca para puro puedo tener, de todas esas hembras que hablamos ahorita, puedo tener 10 donadoras. Hay otras que cumplen con 2 pilares dentro de los 3, que de pronto se enreda un poquito para preñarse, no es que sea mala, pero que se enrede un poquito para preñarse, o que las lactancias no son tan altas como las de las otras, no que sea mala leche, o que transmita, pero pues que no sean las super crías, pero transmita más o menos. Entonces usted las va seleccionando y usted va sabiendo con cuáles puede hacer su hato de F1, con cuáles hace su hato de puro, cuáles deja que transmitan, cuáles no. Y yo particularmente dentro de esas hembras, Pablo, tengo hembras puras registradas que son receptoras de embriones. ¿Por qué? Porque puede que cumplieron con uno solo de los pilares o con ninguno y se quedan de receptoras, hasta que ellas no me demuestren a mí que cumplieron con algunos de los pilares. Porque pasa, el Gir es una raza muy compleja, el Gir es una raza tan compleja que puede ser que en el primer parto no le dio leche, no se preñó bien y la cría malísima, y resulta que en el tercer parto es una super vaca, dio muchísima leche, se preñó fácil, y entonces usted dice, no, pues venga para acá, la rescata del tema de la receptora y la rescata y la puede poner a hacer F1 o la puede poner a hacer puro incluso, porque es una raza bien compleja. Eso es lo bacano de usted conocer sus vacas,
que no porque sea una vaca de un solo parto, usted tiene que desecharla o mandarla para matadero. Hay gente que lo hace porque no tiene el espacio, pero usted podría hacerlo y es válido y es legal. Pero usted tiene que seleccionar siempre sus donadoras de esa manera. Usted ponerse unos parámetros y llevarlas al programa, ya sea para hacer puro, F1 o cómo lo maneja. Yo, por ejemplo, Pablo, tengo 3 unidades de producción dentro de la ganadería. O sea, son 3 fincas. En una, que es la única finca dentro de la ganadería que no es propia, es una finca arrendada, es donde tengo todo el puro, que esa finca está en Cartago. Ahí tengo todo el programa de puro. Ahí se ordeñan las vacas, ahí están las crías y todo el tema. En otra unidad, que es la finca más grande, es donde están las receptoras, que es la finca donde se empezó todo el programa de la ganadería. En esa finca están las receptoras. Ahí son más o menos unas 100 cuadras. Y la otra finca es donde está la lechería, que es la finca que es mejor tierra, es más plana, tiene mejores condiciones, queda a orilla de carretera, tiene más facilidades, y ahí es donde tenemos la lechería. Y esa lechería se diseñó, esa lechería es en compañía con mis hermanos, esa lechería se diseñó de una manera tal en que ordeñáramos vacas que pudiéramos hacer funcionales, vacas buenas, vacas de fácil ordeño, vacas que pudieran caminar, las vacas que nosotros queríamos ordeñar dentro del programa. Y así se diseñaron, así se escogieron los toros y así se manejó todo cuando se diseñaron esos animales desde el principio. Y eso es lo que yo siempre, el mensaje que yo le llevo a la gente. En este momento, estamos ordeñando como unas 42, 45 vacas. En este momento, hoy estamos como en 20 litros de promedio, eso se ha subido hasta 21, pero hay veces se baja hasta 15, dependiendo de qué tantos partos promedio tenga el hato. Pero ese es el mensaje que uno siempre trata de darle a la gente. Es tan importante, Pablo, el seleccionar la donadora con la que usted hace su embrión, como el toro con el que usted hace su embrión. Porque las vacas GIR lo van a acompañar toda la vida de ellas. Y las vacas F1, si bien no van a dejar no van a dejar hijas dentro de su hato, porque en el caso de nosotros lo único que levantamos son los embriones, las crías del toro, que son los toros son los que repasan esas vacas. Esas crías se venden de 5 días, esas vacas, esas terneras y esos terneros no se quedan en la finca, ni se levantan, ni pasa nada con ellos. Entonces esas vacas se van a quedar toda su vida en el hato. Entonces vean la importancia de usted hacer buen ganado, es que se van a quedar toda la vida y son, no sé, una vaca buena, dependiendo de si usted la diseñó bien o mal, se le quedan a usted o 2 o 3 partos o 10 o 12 partos. Entonces de ahí la importancia de usted seleccionar tan bien el ganado. Entonces nosotros tenemos esas 3 unidades de producción y las llevamos con el mismo juicio. Bueno, doctor, vea, antes de que, por ejemplo, le pongo yo un pitico, la importancia de la raza GIR, como lo decía el doctor ahora, la raza GIR es una raza nueva para nosotros, pero es una raza muy longeva. Y lo que dice él, vámonos a Brasil. ¿Cuáles son las campeonas en Brasil? ¿Vacas de cuántos años? No, son vacas, claro que Pablo sabe que yo sé a dónde me quiere llevar usted, pero le voy a contar una cosa. Esos son vacas de muchos años, pero sabe que particularmente esa tendencia ha ido bajando un poco. Hemos tenido campeonas en Brasil como Eve, que es campeona sus, no sé cuántos años tiene, tal vez como unos 11, 10. 12. Tal vez eso. Pero esa tendencia ha ido bajando y encontramos vacas un poco más jóvenes que han ido ganando. Pero yo estoy totalmente de acuerdo y eso ha sido un punto de discusión en grupos, con gente, con todo el tema, porque quieren volver, y está bien, quieren volver el GIR una raza precoz, pero como lo dije al principio, Dios da y Dios quita. Entonces, lo que Dios no le dio al GIR en precocidad, se lo dio en longevidad. Entonces muchas veces tratamos de apretar el ganado GIR preñándolo muy rápido o tratando de apretarlo más y no sabemos que es una raza que nos va a durar muchos años. Entonces está bien querer buscarle otro parto adicional o otros 2 partos adicionales, pero yo soy de los que piensa que todo se da a su tiempo, siempre seleccionando de buena manera. Pero en el GIR particularmente pasa algo
que ha sido motivo de discusión, usted también está en esos grupos y lo hemos discutido ampliamente, y es que uno no puede preñar el GIR tan rápido porque cuando llega al parto lo coge la muda de los dientes, son detallitos pendejos, pero que uno los tiene que tener en cuenta al momento de preñar. Y una vaca de primer parto, que la coja la muda de los dientes en el último tercio de gestación o en el primer tercio de lactancia, es fatal para la raza, porque bajan de condición corporal mucho, y entonces uno después es buscando la razón, criticándolas porque bajó la condición corporal, criticándola porque qué vaca tan mala de leche, criticándola porque esa vaca las otras le pegan, no la dejan comer. O sea, un poco de implicaciones y de carga que le metemos a la raza sin saber que el problema era de nosotros, porque no entendimos que en ese momento no era el momento de preñar esa novilla. Y el saber que muchos de los conceptos zootécnicos que uno tenga, del peso al preñar, de la edad al preñar, de todo ese tipo de cosas, uno tiene que ponerlos en práctica, sí, pero sabiendo que uno tiene que no ponerle cargas innecesarias a la raza, como por ejemplo pendejaditas como esa, la muda de los dientes. Eso es una vaina importantísima y crucial para las vacas. Bueno, pero entonces yo sigo defendiendo mi punto. Mentira, no. Pero para mí la raza es longeva. Entonces hay que darles oportunidades a la raza. Hay gente que dice, ay no, porque en el primer parto no me dio leche, ya la saco. No. O sea, la raza tiene la leche, como lo decía el doctor Adolfo de la Fortuna hace días que lo hablábamos. Sí. Entonces tienen que tener eso en cuenta. Otro punto en cuenta, no quiere decir que porque la vaca no cumpla los 3 se descarta. No, hay vacas que nos sirven para hacer F1. Sí. O habrá algunas que nos sirvan hasta para receptoras, como lo hacen ustedes en las ganaderías también. Yo no lo he hecho todavía porque pues, todavía estamos muy nuevos. Y serían unas receptoras muy costosas. Entonces lo he visto en las ganaderías y son bacanos esos temas. Entonces, hoy por hoy en Colombia yo creo que tenemos un excelente GIR, pero como hay un excelente GIR, también hay un GIR normal, un GIR. Entonces, es tratar, para eso son estos programas, para tratar de que la gente se eduque, se concientice, que no pierda plata, que trate de hacer la mejor inversión que pueda. Muchas veces a ustedes les hablan de un valor de un animal y la gente se asusta y dice, no, eso es mucha plata. No, yo con eso me compro 5, me compro 3, me compro 2. Y a eso es lo que lleva la desinformación. Sí. Entonces, bueno, doctor, regálenos 5 y continuamos. Como pasa con dos personas que son apasionadas de la raza, eso nos desviamos de todo, pero la idea es que ustedes puedan aprender y puedan tener buenas bases y buenas guías. Ahorita sí, doctor, síganos contando dónde íbamos con la historia. Íbamos con la doña, de dónde salió la doña. Pablo, sí, después de la vaca Elena y lo que hablábamos de ganadería salónica, don Rodrigo, que tanto le agradezco yo que me dio la oportunidad de tener mi primera vaca. Ya cuando iba haciendo más embrioncitos pues de esta vaca, luego adquirimos otra también allá en ganadería salónica, otra hija de estaño. Empezamos a hacer algunas compras y yo siempre he tratado como de hacer compras inteligentes, porque es como yo le digo a todo el mundo, usted puede hacer ganadería bien hecha de dos formas, o con billetera o con inteligencia. Con la billetera usted puede comprar cualquier tipo de vaca del costo que usted quiera. Usted va a ir después de que le guste una vaca y tenga con qué pagarla, créame que en este país le venden cualquier vaca. Tal cual. Pero tiene que tener. Tiene que tener con qué, pero digamos en el caso mío, en ese momento en particular, pues yo no podía adquirir vacas de precios tan exagerados, entonces tenía que tratar de irlas comprando inteligentemente. Entonces cuando iba yendo a ganaderías y viendo vacas que me llamaban la atención, iba tratando de adquirirlas a buen precio. Después de eso, en algún momento también en Salónica, adquirí una vaca
que es el cráneo que está allí pintado, que tenemos al lado de allá. Esa vaca se llamaba Teresita, una hija de teatro. Recuerdo que esa vaca era una vaca muy buena en fertilidad, muy buena en leche. Ahí fue que yo empecé a tener el tema de los pilares con los que yo quería llevar la ganadería a cabo. Teresita fue una vaca que cumplía con esos 3 pilares, una vaca buena de ositos, se preñaba fácil, era una vaca que transmitía muy bien a su descendencia y era una vaca de buena leche. Entonces esa vaca la adquirimos y esa vaca nos dio una muy buena cría con fardo que se llamó Fantasía. Fantasía fue una novilla que nosotros vendimos para Barranquilla a un médico muy famoso en Barranquilla, que es el doctor Frank Lamadrid. Esa novilla había hecho unos papeles importantes en pista y él se antojó de la novilla y yo se la vendía a un buen precio. Pero como yo no aspiraba a novillas porque yo no sabía la leche, pero era una de las pocas terneras que me había dejado Teresita, entonces yo le pedí al doctor que yo se la vendía, incluso se la entregaba inseminada, ella ya estaba de época de servir, pero que le pedía el favor que me dejara aspirarla una vez para yo poder quedar con descendencia de esa novilla en la finca. Me dijo, sí, no hay ningún problema, la puedes aspirar. Pues resulta que a la semana siguiente me dijo, mándame la novilla que hay un camión que ya se va, no sé qué. Pues hermano, yo sin receptora no había sincronizado nada. Resulta que aspiré la novilla a las carreras sin ni siquiera saber en dónde iba a meter esos embriones. La novilla terminó dando como 70 ositos, pues como dio 70 ositos, 35 los metí con gabinete, 35 los metí con Gengis Khan. Resulta que de esa aspiración había un cliente que me cedió 10 receptoras. En ese momento no estaba tan difundido el tema de los congelados y el vitrificado y eso, entonces yo tenía que meter los frescos. La vaca me dio una buena cantidad de embriones, pero terminamos metiendo como unos 8 embriones tal vez. Él me cedió 10, él tenía un programa en ese momento como de 60 receptoras, yo le pedí el favor, me dijo, le cedo 10. De esas 10, resulta que me entregó, de esas 10 terminamos transfiriendo 8, quedaron 4 preñeces, 2 de gabinete, 2 de Gengis Khan. Los 2 de gabinete me parieron 2 machos, se vendieron. Los 2 de Gengis Khan me parieron 2 hembras. Una hembra la vendí para el Cauca cuando estaban como de 12 meses. Yo me quedé con la que a mi parecer era la que más me llamaba la atención. Y esa hembra es Gloria de Dios. Gloria de Dios, ellas se llamaban Gracia de Dios y Gloria de Dios. Gloria de Dios fue una novilla desde muy pequeña, muy bonita, muy gustosa. A mí me llenaba mucho el ojo esa novilla, pero yo siempre dije, nunca la voy a cuidar, la voy a dejar en el potrero y voy a mirar el desempeño. Y cuando sea vaca, si el chiste me funciona, va a ser tremenda vaca. Y resulta que me sonó la flauta, hermano. Gloria ha sido una vaca que empezamos a meterla al establo cuando la vaca estaba en preparto. La vaca fue una vaca que Delio, ahorita les cuento la historia de Delio porque es una de las historias que yo creo que partió la historia de ganadería La Candelaria en dos cuando Delio llega, porque Delio puso toda su experiencia al servicio de la ganadería y formamos un equipo de trabajo muy bueno y eso hizo que la ganadería pudiera tener muchos más triunfos en el tema de las pistas y fue también un apoyo muy grande en el tema de selección conmigo porque uno hay veces como buen papá ve todos sus hijos bonitos, pero Delio y yo siempre nos enganchamos a que cuidemos esta, no cuidemos esta saquémosla, no sé qué, entonces como que los dos nos ponemos los pies en la tierra y seleccionamos. De ahí salió Gloria, y Gloria desde que empezó a salir a pista cuando fue vaca, siempre usted la ve en el marcador. Ella siempre ha sido en una nacional, en una competencia como de 38 vacas, fue como cuarto, quinto lugar. En esa misma competencia salió la gran campeona reservada. Ahí en esa competencia estuvo Galilea, la vaca de Manantiales, que fue primer puesto. El segundo puesto fue Ginebra, la vaca de la Caimanera. Entonces eso hizo que esa vaca particularmente hizo que nosotros aprendiéramos
a tener sensibilidad por las vacas. Esa vaca fue gran campeona reservada en Dos Quebradas, fue gran campeona en Ibagué, en este momento está esperando su tercer parto y la vaca nos ha cumplido con todas las expectativas que tenemos sobre ella. Es una vaca que se preña muy fácil, es una vaca muy sobresaliente en leche, en fenotipo muy buena, y en este momento que ya tenemos sus primeras crías, su primer cría por parto natural fue siendo muy pequeño, fue siendo un ternero de 10 meses tal vez, ya fue gran campeón en Tuluá, un hijo de Yogral. Entonces la vaca nos ha estado cumpliendo con todas las expectativas y con ella nos ha sonado la flauta, es una de las vacas con las que más éxitos hemos tenido. Entonces todo ese linaje viene de la familia de Teresita. Luego nosotros empezamos a hacer inversiones también comprando vacas que creíamos que podían llegar a llenar la nómina de buena manera y que podíamos multiplicar y que podíamos ponerlas a brillar dentro de la ganadería. Entonces compramos algunas vacas dentro de remates de Vía Láctea, dentro de remates del Empedrado, y ya ahí hicimos algunas inversiones importantes. Por ejemplo, en ese remate del Empedrado adquirimos una vaca que acabó de ser segundo puesto en La Dorada, una vaca que también siendo muy pequeña, muy ganadora en pista, cumplió con todas las expectativas. Se llama Merlina, la primer hija de metano que yo he visto parida en el país. Una vaca de mucha estructura, exuberante, como a mí me gustan las vacas, funcionales, fuertes, con buena estructura, rasudas, con toda la funcionalidad y el balance que nos gustan a nosotros las vacas. Entonces de ahí para allá empezamos a hacer inversiones y han llegado a la ganadería vacas muy importantes, pero también partiendo de una base genética que nosotros creamos con las vacas, que es importante que además del comprar y de invertir, la gente tenga una intuición por lo que ya tiene y por lo que han seleccionado, no porque sean hijas de las vacas brasileras, que si se quiencito o si se quiencita, y son embriones y no sé qué, tienen necesariamente que dar mejor que las vacas que nosotros hacemos acá. Eso no es regla de oro. La selección que hagamos nosotros aquí, por experiencia, intuición, datos, lo que sea, es una selección tan válida como la de cualquier otra ganadería. Es que entonces uno tiene que creerle a eso. Yo creo, doctor, que hoy por hoy hay mucha genética brasilera, y de ahí nace el Guir en Colombia, creo. Sí. Pero si nos vamos a ver las ferias, ¿cuántas brasileras ganan y cuántas nacionales ganan? Sí, tal cual. Yo creo que el porcentaje es muy inferior el de las brasileras a las colombianas. Yo creo que sí, Pablo, no me atrevo a decir pues como un porcentaje, pero yo creo que, como le digo, es tan válida la selección que hacemos acá como la que hacen allá. Pero cuando fuimos adquiriendo esas vacas nos fuimos dando cuenta que habían unas vacas que transmitían muy bien, otras no transmitían tan bien, y fuimos haciendo y adentrándolas dentro del programa de selección que teníamos nosotros. Y hay vacas en las que invertimos un buen dinero y tal vez no nos dieron tan bien como creíamos, y hay otras que fueron de oportunidad, que no las adquirimos tan costosas y resulta que dan buenísimo y que cumplen con los 3 pilares de la ganadería y que tienen hijas guirolandas buenas y que tienen hijas puras buenas dentro de la ganadería. Entonces uno va haciendo esa selección, pero llegó un punto también, Pablo, en que, como lo digo, uno no puede ser tan radical y tan intransigente en los conceptos, uno tiene que tener siempre la mente abierta a todo lo que pueda llegar. Entonces, con un gran amigo o con unos grandes amigos, en algún momento ellos me invitaron a hacer una inversión en Brasil, que es Surgir, don Samuel y Sebastián. Demasiado buenas personas. Yo desde que empecé a trabajar con ellos en pandemia, digamos, hicimos una buena amistad. Son gente demasiado correcta, o sea, solo agradecimiento y buenas palabras para ellos porque son demasiado buenas personas. Con ellos me incluyeron en el proyecto en el que ellos tenían, y Sebastián, cuando hablamos del tema, me dijo: hay este tipo de vacas que podemos adquirir, comprémoslas entre los dos. Entonces, cuando fuimos a decidir qué vacas comprar en Brasil, lo que hablamos con Sebas era que teníamos que adquirir 2 linajes que fueran en una vía en el tema de la funcionalidad, de la pista. O sea, bueno, la funcionalidad es innegociable en realidad en ninguno de los 2 linajes, ¿cierto? Pero uno que tuviera ese balance, esa funcionalidad, pero adicional que nos dieran
un poco de pista y ese mismo balance y esa misma funcionalidad, pero con un linaje que nos fuéramos al tema del genoma, al tema de la leche y todo este tema, todo esto particularmente. Entonces adquirimos 2 vacas que han sido insignias dentro del programa de las vacas que nosotros tenemos allá. Entonces esas 2 vacas fueron Gracea FIP Cabo Verde, que es una hija de Antonione por Giva de Brasilia. Giva de Brasilia eso no necesita presentación, es la vaca que más hijas mete al genoma, las mete altísimo, esa es la mamá del genoma. Entonces de esa vaca adquirimos una hija de Giva. Y por otro lado adquirimos a Llevada FIP Cabo Verde, que es una hija de Gengis Khan en Garoa FIP Cabo Verde, que va a Jaguar, una de las vacas favoritas de don José Coelho, que ya pues en paz descanse. Entonces adquirimos esos 2, empezamos a traer embriones, hicimos un esfuerzo grandísimo porque no son vacas baratas, pero pues le fuimos dando y la verdad es que nos sonó la flauta también por ese lado, Pablo. Cuando compramos a Gracea, resulta que cuando Gracea nosotros la compramos muy pequeña, cuando la vaca sale el listado del genoma, resulta que la vaca quedó, no recuerdo aquí de cabeza si quedó 7ª o 9ª en el genoma, entre 30.000 datos, que eso era una cosa, una locura, pues Sebas y yo me acuerdo que éramos felices y dijimos, hermano, la rompimos, porque claro, pues un par de indiecitos, hermano, con tremenda vaca en Brasil y bueno, la vaca se le hacen embriones, hemos traído mucha descendencia de allí acá a Colombia. Y por el otro lado, Yeada pues no era tan alta en el genoma, siendo muy alta, pero la vaca cuando empezamos a ver la descendencia, hermano, la descendencia de esa vaca es impecable, hemos hecho muchos embriones, es una vaca que transmite demasiado. Así que nada más tenemos la campeona ternera. La campeona la fue primer puesto, esa ternera tiene 3 salidas o 4 y ha sido siempre primer puesto, primero, segundo puesto, campeona ternera, primer puesto en la nacional, como entre 38 terneras, en Dos Quebradas fue campeona ternera, campeona menor reservada, luego ella la llevamos a Dorada, ¿cuál fue la otra feria que fuimos y que fue campeona ternera reservada? En Dorada fue segundo puesto, pero la ternera en ese momento tenía un temita ahí como en una pata, se había puesto, duró mucho tiempo coja y decidimos llevarla a Dorada. Ella tenía ahí un temita en la pata que no la impedía para salir a pista, pero no caminaba cómodamente. Entonces la vaca la ternera tuvo ese tema. Pero de ahí la descendencia también la llevamos allá a Dorada y llevamos otras 2 hermanas de ella y esa descendencia fue tercer puesto detrás de 2 descendencias de una vaca muy importante, entonces que viene ganando en todo el país. Entonces yo creo que no nos equivocamos en ninguna de las 2 compras y eso para nosotros fue una satisfacción grande. El tratar de ser tan estudiosos en esos linajes, de ser tan cuidadosos al momento de elegir toros, de tratar de siempre ir a la vanguardia de todo. Entonces de elegir los toros siempre aunamos todos los datos que estábamos hablando de lineal, prueba de progenie, genómica, linaje, fenotipo. Cogemos todos esos datos, los aunamos y elegimos un toro. Bueno, doctor, yo sé que esa pregunta nos la van a hacer. ¿Dónde estudian ustedes o dónde se meten para ver todos los datos? Pablo, yo soy muy pendiente, la genómica, eso es publicación, valga la redundancia, pública. Entonces simplemente a usted por cualquier grupo, sea en Brasil o en Colombia, le comparten esos datos. Entonces a usted le mandan una cartilla de la genómica y ahí le mandan una cartilla completa que si usted es juicioso la lee toda y al final le mandan un listado de terneras o de hembras o de machos. Bueno, los machos no, porque esa información no es pública. Los machos no es público. Los machos se lo envían a cada criador y el criador decide o no publicar. La prueba de progenie lo mismo, es una cartilla anual. Ahorita en final de abril, principio de mayo en Exposebu sacan la prueba de progenie del GIR. Test de progenie. Y yo trato de estar, o cuando voy a Brasil, ir mucho a las centrales y ver todos los toros nuevos y viejos y todos los toros y de preguntar mucho en las ganaderías, estas son hijas de quién, estas son hijas de quién, estas son hijas de quién. Y porque cuando usted sigue las ganaderías por el tema de redes sociales, también usted puede ver, publican muchas hijas de esos toros. Adicional, usted ve el fenotipo del toro, ve los linajes, por internet cualquier toro ya es asequible. Por ejemplo, ahorita hemos estado trabajando mucho un toro que
ya nosotros teníamos preñeces y teníamos, digamos, estábamos preparados, ya nos van a parir hembras, que es el toro Calel. Yo a algunos amigos se los recomendé, les dije, hombre, usen tal toro que párele bolas, es abierto, y ya lo usaron. ¿Calel es hijo de? Calel es hijo de Fabuloso en una vaca tango. Entonces es un poquito abierto del linaje Sansao, y yo creo que el linaje teatro, nosotros, yo no sé, por cultura en el GIR como que vamos dejando de lado ciertos linajes. Por ejemplo, en este momento, nosotros habíamos dejado muy de lado el linaje de Suprasumo. Cuando llegó PH Whisky o Yogral, meta Suprasumo. Ahora van a ser una familia muy grande. Luego dejamos muy de lado el linaje de Benfeitor. Y es un linaje que no se puede perder, porque es un linaje que mete estructura, es un linaje que mete aplomos, pero es un linaje que hay que utilizarlo con cuidado en el pigmento, en el tema de ubres, en ciertas cosas. ¿Qué toro en este momento que usted recomiende un hijo de Benfeitor? Hermano, hay muy pocos. Yo creo que más fácil es encontrar madres del toro, o sea, sí, madres, abuelas maternas, que de pronto toros. El toro más cercano que llegó de Benfeitor, que rescató un poquito esos linajes, fueron Vaidoso, fue Estaño, fue Jim, que es hijo de Vaidoso, fueron ese tipo de toros. Que unos los uso y otros no, Pablo, pero es lo que yo le digo a todo el mundo, toros perfectos no hay, pero depende de cada uno el cómo los usa. Entonces cuando usted utiliza toros como Jim, pero lo utilizan ciertas vacas, el toro no es que malo del todo. No quiero hablar del toro en particular, yo no lo he usado, pero es porque yo creo que a mí no me va a dar bueno. Y en ciertos grupos en los que estamos hay veces dicen tal toro, y pregúntenle a Wilmar y verá que ese toro es lo peor. Y yo les digo, no, el toro no es lo peor, a mí no me ligó. Pero resulta que salen un poco de hijas buenas. Es que a mí no me liga, a mí no me tiene por qué ligar todos los toros, sean buenos o sean malos. Pero esa es la manera en que uno elige los toros, Pablo. Y eso es como funciona. Entonces, después de eso, yo creo que cuando nosotros sí compramos esas vacas en Brasil, volviendo al tema de la historia, nosotros empezamos a hacer algo de embriones congelados con los embriones que nos llegan de eso, pero nunca puede uno dejar de lado la selección que ha hecho dentro de la finca por tantos años. Eso es ilógico que usted desconfíe de su trabajo de 10 años o de más años por venir a coger algo nuevo porque simplemente le está dando bueno, porque usted tiene un trabajo juicioso que ha hecho por muchos años, eso no se puede perder. Y tenemos a la doña. Tenemos muchas vacas muy importantes, a la Gloria, tenemos una vaca que es protagonista, vea que protagonista, por ejemplo, es un toro del linaje Benfeitor. A mí me ligó muy bien el toro. Tengo vacas que si bien no son las vacas de show, transmiten muy bien, son vacas de muchísima leche y son vacas de una fertilidad impresionante. En mi hato, y simplemente para poner un ejemplo particular, la vaca parcera, la 14-7, es una vaca en este momento que tiene 8 años, y esa vaca con 8 años tiene 5 partos, y ya se va a preñar para su sexto. Entonces, una vaca que indudablemente tiene una fertilidad impresionante. ¿Cómo va a dejar uno de lado un trabajo de esos simplemente porque usted tiene unas vacas en Brasil? Usted está confiando en el trabajo genético de otra persona, que también es bueno y es válido, pero confíe en el suyo. ¿Sabe qué es lo que pasa, doctor? Que nos pasa mucho también. Ahora que estamos hablando del tema de los toros, ¿cuál es el problema? Que es que ahora nos vamos mucho al toro de moda. Sí. Y el tema, hay que ser sinceros, este negocio cuando usted invierte en genética es porque usted también quiere vender genética. Claro. Porque usted no le va a meter 20, 30, 50, 100 millones de pesos a un animal para decir que lo va a recuperar en leche. O sea, tal cual. Es difícil y la forma más fácil, rápida y asequible es venta de genética. Sí. Pero entonces la genética, ¿cuál es el problema? Que usted puede tener una vaca del putas y usted le mete un toro que no es malo, que es excelente, que es bueno, pero no es un toro reconocido, de mismo todo el mundo. No, pero es que no tiene Antonione. Venga, pero es que no tiene, a la fecha siguen pidiendo hijas de Sansao. Sí. Venga, yo necesito es una hija de Sansao directa. Porque es el toro que conocen. Porque es el toro que conocen. Por eso la importancia, muchachos, damas, caballeros, niños, educarnos. Hay toros muy buenos hoy por hoy.
Yo creo que la raza tiene excelentes toros, los cuales nos deben aportar algo. Ahorita yo iba a hablar ese tema con el doctor que les decía, ¿por qué buscan en un toro? Yo entiendo muy poquito y lo que entiendo es, yo tengo mi vaca, pero entonces lo que yo trato de mejorarle a mi vaca es, que ella es mala de patas, meto un toro que me cuadre patas. Que mi vaca es suave de pezones, de caracterización, busco un toro que me trate de mejorar esa característica. Entonces, muchas veces no va a ser el toro de moda. Sí. Muchas veces no va a ser el toro de moda que yo voy a tener que meterle para poder corregir el carácter. Entonces, me va a salir una ternera excelente, buena. Y la gente, como está desinformada, como no ha entendido bien, va a decir, no, pero es que, no, yo la quería hija de Antonión. No, yo la quería hija de un toro. Ese es el gran problema de la desinformación que tenemos, yo creo que hoy por hoy. Pablo, pasa un tema muy extraño y eso es cultural en Colombia y en muchos países. Tendemos a siempre creer que lo de afuera siempre está mejor hecho que lo de nosotros. Y le voy a dar un ejemplo claro. Hoy particularmente en la finca estamos en control lechero. El control lechero fue un programa que cambió y partió para mí la historia del guir lechero en dos en Colombia. Y hay mucha gente muy abanderada, entre eso mucha gente de esta zona, de la gente de la costa. Don Juaco fue muy abanderado de eso, el doctor Rodrigo, el doctor Fernando Durán, fueron muy abanderados del tema. Don Adolfo ha sido tremendo impulsor de ese programa. Y yo siempre creo que, por ejemplo, en el tema de la genómica colombiana, en estos días lo hablaba con don Adolfo, que es un tipo conocedor de eso, ha impulsado bien desde la Junta de Asosegú el tema de la genómica. Hermano, siempre lo más fácil va a ser, en vez de apoyar, criticar. Y yo pienso que el primer paso que se dio en la genómica en Colombia fue un paso importantísimo, porque eso nos va a permitir conocer las vacas en Colombia y conocer los toros en Colombia. Aquí en este momento no sabemos cuántas hijas o cuántas hembras tenemos mejores que nombre la vaca que quiera en Brasil. No lo sabemos. Y no sabemos cuántos hijos mejores que Gengis Khan, Sansao, Edango, el toro que usted se imagine, hay acá en el potrero sueltos. Pero ya dimos el primer paso. Y en el primer paso yo pienso que tenemos el potencial, un potencial enorme de recolectar datos. Hoy en la finca Pablo estaban haciendo control lechero, clasificación lineal de algunas vacas y estaban en pesaje de todos los animales menores de 24 meses, que lo estamos haciendo para poder recolectar datos fidedignos de cómo se comporta el guir en Colombia. Porque pasa mucho que nos engañamos a nosotros mismos, terminamos haciendo controles lecheros ficticios o diciendo que esa vaca da 20 litros cuando no da sino 15, cosas de ese tipo. Pero cuando hacen un control lechero juicioso, donde miden, donde se hacen clasificaciones lineales, donde se toman datos, hoy estaba tomándole prueba genómica al toro de la finca, al que tengo allá preñando las vacas. Hoy estaban haciendo genómica de otras vacas, porque es que, como le digo, lo fácil es criticar y decir, ¿cómo es posible que salen con ese poquito de datos, que salen con eso? No, hermano, empujemos, apoyemos, hagámosle, eso nos está permitiendo. Vea, el toro hoy, el toro número 1 de la raza en Colombia, en genómica, si mal no estoy, es el toro folclor, que es un toro criado por don Hernán Darío Velázquez, que también me le quito el sombrero y mi admiración para don Hernán Darío, porque es un tipo juiciosísimo, un criador de ganado guir, porque eso es lo que es ese señor, un criador de ganado guir. Él sabe criar y sabe su ganado y lo tiene en su cabeza, y ir a escucharle el cuento a don Hernán es una bacanería para usted quedarse 2 o 3 días allá escuchándole el cuento a él, porque, hermano, préndale el radio a don Hernán para que aprenda a guir. Y don Adolfo adquiere ese toro inteligentemente y le hizo muy buena promoción al toro, y el toro tiene muy buenas hijas y le ordeñó hijas, y ese toro en este momento es el número 1. No sé si el toro vaya a permanecer o no hay mucho tiempo, pero de eso se trata la genómica, hermano, de que entre más datos hayan, pues toros puedan subir, bajar, quedarse ahí o alguna cosa, pero hay que
hay que apoyar el programa y además de apoyarlo, volver eso de dominio público para que todos aprendamos. Es que la raza es una sola, hermano. Los criadores podemos ser muchos, pero no podemos ser egoístas con los programas que llevamos cada uno en la finca, para que otras personas puedan aprender de los errores y de los aciertos. Entonces simplemente, por ejemplo, un toro como ese, vea lo valioso que puede ser para la ganadería, conociendo y aunando datos, porque la genómica hay que entenderla desde la A a la Z y entender el por qué el toro está arriba, por qué el toro está abajo, por qué hay toros en el medio, por qué no necesariamente el toro que esté arriba es el que me conviene ni el que está abajo es el que no me conviene. Usted va aunando datos y va sabiendo qué toro utiliza para usted poder llevar a cabo su programa genético. Pero no puede ser que si usted es dueño del toro Pepito, a usted le llega un sobre cerrado donde le dicen cuál es la genómica de su toro y usted no me lo comparta a mí, porque es que simplemente ese toro puede ser valioso para mí. Incluso puede que no sea valioso para usted, pero para mí sí. Porque usted simplemente es su toro, dice ahí en las características que su toro tiene algo que yo estoy necesitando en mi hato. Entonces, si no echamos todos para el mismo lado y la fácil es criticar el programa, hermano, entre más datos metamos, más rápido va a avanzar eso y más al nivel de todo el mundo vamos a estar. Hoy estamos tomando eso. Yo, por ejemplo, como decidí tomar los datos de genómica de mis vacas, yo mando familias, porque hay un componente dentro de la genómica que hace que una vaca suba o baje y es el componente de correlación sanguínea. Entonces, si ese toro tiene muchas hijas o muchas hermanas o muchas no sé qué, eso adquiere un valor para que el toro esté más arriba o más abajo. Entonces yo mando familias, porque en la medida en que yo pueda mandar la vaca con una hija, con una nieta y con una bisnieta y con la abuela o lo que sea así, ese dato va a ser más valioso para toda la familia en general y va a poder estar más arriba. Entonces yo por eso decidí mandarlo por familias. Hay gente que lo hace al rompe, coge todo el dato y claro, pues lo que pasa es que tienen plata con qué y está bien. Yo no puedo hacerlo de esa manera. Yo mando cierto número de datos. Hoy estoy mandando, por ejemplo, el toro y una familia más. Pero yo creo que es algo que tenía que llegar, ya llegó y debemos utilizarlo y apoyarlo. Me ha pasado, yo soy nuevo, como lo digo y lo repito siempre, pero nosotros en Colombia somos muy berracos. Somos muy inteligentes, a veces para cosas malas, pero también para muchas cosas buenas, gracias a Dios. Me pasó una vez que yo vendí un toro Gir, me encantaba y hace poco me llamó el señor que se lo vendí, yo se lo vendí hace 4 años más o menos. Ya hoy por hoy se están empezando a parir las hijas. Me dice, excelentes utilizadas en vacas comerciales, no una vaca comercial, productoras de leche, buenas de aure. Entonces, si tuviéramos datos, podríamos evaluar el toro. Pero entonces, ¿qué es lo que pasa hoy en Colombia? Que muchas veces es el comercio, más lo que buscamos. No, pero usted se puede engañar, como le digo yo a la gente. Usted se puede engañar, usted puede represe la vaca un día antes y pues pucha para que dé más leche mañana en el control. Métale fierros, poderes, para que dé más leche en el control. Pero es que usted engaña el control, pero también se engaña usted mismo. Claro. Entonces, ¿qué es lo que tenemos que buscar? Ser conscientes de a dónde es que queremos llegar, qué es lo que queremos producir. Yo creo que ya hoy tenemos todas las herramientas para hacerlo, hoy por hoy, empezar a ordeñar nuestras vacas. Hay mucha gente que lo que interesa es chuzo. No, lo importante es preñar las vacas, ver las producciones, ver qué crías nos pueden dar, ver muchos datos que solamente nos damos cuenta con ellas como. Hermano, teniendo todos los datos, ordeñándolas, haciéndoles datos, teniendo datos en la finca de sus vacas. Por eso, pero la única forma que nosotros podemos tener datos es como preñándolas. Ah, claro. Porque de resto no tenemos cómo tenerlos. Pablo, es que yo soy muy dado a pensar que, bueno, si mi Diosito nos dio la oportunidad, a usted y a mí y a todos los que criamos Gir nos dio la oportunidad de eso. O sea, yo no me imagino mi vida de otra manera. Yo siempre quise ser veterinario, siempre quise ser ganadero y siempre quise tener, no Gir porque eso sería decir mentiras, pero quise criar ganado. El negocio
más complicado de la ganadería es la cría, es el más complicado, es el que más cosas tiene, el que más canas le saca, el que a mí me dejó calvo, hermano, pero es el que tiene un interés adicional que no lo tiene ningún otro negocio. Y es el negocio, es la motivación con la que usted se levanta todos los días de ver parir una vaca, de la ilusión de preñarla, de la ilusión de usted levantar una ternera y creer que va a ser la mejor del mundo, así después no lo sea. Y todas las veces que a usted le pare una vaca, usted se pare con la misma ilusión, tenga una o tenga 1000 vacas, con la misma ilusión todos los días. Y si mi Diosito nos dio la oportunidad, hermano, de ser criadores, uno tiene que entender que uno al final le está sirviendo a un bien mayor, que no es el del negocio, que está bien, no es el de hacer su ganadería, que está bien, sino el de aportar a un bien mayor, que es el hacer una raza. Hay razas que ya están hechas, ya están diseñadas y usted les podrá aportar muy poquito en este momento, pero hay razas como la que nosotros decidimos criar, que fue el GIR. Y ese GIR usted está aportando un bien mayor, usted está recolectando unos datos, está seleccionando de cierta manera para aportarle al final a la raza como tal, no para aportarse usted. Cuando usted le está vendiendo cualquier ejemplar a una persona, hasta por temas de comercialización, usted lo que le está vendiendo a esa persona es su trabajo y es su tiempo y es lo que usted conoce y es lo que usted sabe. Y esa persona, lo que usted siempre dice, cuando usted le venden 12, 15, 20, 30, 100 o 200 o lo que usted quiera pensar que le vendió una vaca a alguien, ellos están pagando por un animal de 4 patas, pero también están pagando por todo lo que usted sabe, por todo su trabajo y por toda su credibilidad como criador. Y eso es lo que la gente tiene que entender, que hermano, en el supermercado a usted no le venden tiempo, pero cuando usted compra una vaca o compra el trabajo de alguien, usted lo que está comprando es tiempo y ese tiempo vale. Entonces por eso hay que apreciar tanto cuando usted vende un animal bien hecho, un animal bien logrado, un animal bien pensado, un animal bien diseñado. Usted que está tocando ese tema, doctor, ¿cómo es la historia de la hija de la doña? Pablo, ese es un cuento, vea. Doña, como hablamos desde el principio, fue una vaca que yo diseñé, es la vaca de mis amores. Resulta que doña, una vez en unos embriones, me dio con Gengis Khan una ternera muy buena, muy parecida a la historia de la doña. La doña fue una vaca que yo apreciaba tanto y a mí como criador me gustaba tanto, y yo la sacaba a ferias y siempre cogía segundos, terceros, siempre me la echaban para atrásito, siempre me le regaban el campeonato, siempre como su cosita, y yo, hasta que decidí un día no sacarla más. Yo dije, no, mi vaquita no me la aprecian, yo sí la aprecio en la finca. Resulta que la vaca, en algunos embriones que yo le hice después, la vaca parió muy bien, buena leche, una vaca sobresaliente desde todos los puntos de vista. En los embriones con Gengis Khan me dio una ternera. Es la única vaca en la finca que tiene derecho a que todos los hijos de ella sean don o doña. Los hijos de doña son don algo, y las hijas son doña algo. Entonces, por ejemplo, en este momento estamos sacando a pista un ternero que le ha ido bastante bien, se llama Don Guapo. Y una hija que fue el 2023, Agroexpo creo, esa ternera se llamaba Doña Gomita porque era hija de doña con Gengis Khan, entonces Doña Gomita. Bueno, Doña Gomita, desde pequeña la empezamos a sacar a una feria, cogió un 5.º lugar o algo así, pero nosotros con Delio siempre la pensamos espera y verá, espera y verá, espera y verá. Y llegó un punto en que ya, hermano, explotó y empezó a que donde la llevábamos ganaba, campeona joven, campeona joven, campeona joven. Ya nosotros bien ilusionados porque era ya el prefijo de Candelaria, no sé qué, tan. Pues en Agroexpo, hermano, fue la prueba grande de ella, porque era una feria muy grande. Y resulta que terminó siendo campeona joven. Nosotros muy felices, esa noche felices, yo ahí con unos amigos y con Delio, ahí estaba Felipe Argotti en ese momento.
que no, que buena la novilla, que no sé qué, que usted qué va a hacer la novilla, no sé qué. Pues hermano, palabras necias, mi Diosito me castigó la lengua. Ese día le dije ahí a Felipe, a los que están ahí, ni porque me den la plata que sea yo la vendo, porque esa es la de mis amores y yo la quiero y la crié yo y desde chiquita, no sé qué. Hermano, usted puede creer que al otro día estaba yo viendo las competencias, yo Agroexpo iba a sacar vacas, estaba viendo las competencias de las vacas. Me llamó Helio, jefe, venga que viene un señor que quiere hablar con usted. Entonces le dije yo, listo, ya voy. Paré ahí paré a ver las competencias, me fui para donde estaba un señor de Ecuador. Me dijo, pues ya nos saludamos, vea, yo soy de Ecuador, no sé qué. Me dijo, ¿cuál fue la ternera que quedó campeona joven? Le dije, ella. Me dijo, ¿cuánto vale? Le dije, no señor, muchas gracias, pero no está para la venta. Me dijo, pídame. Hermano, cuando a usted le dicen pídame por un animal, su deber y su obligación es pedir, porque yo con eso tengo agüero. Si no llega a la finca y se la pica una culebra, bajando el camión se daña, se cae mal, alguna cosa le pasa. Si le dicen pídame, pida. Le dije yo al señor, bueno, cuando eso le dije, bueno hermano, le vendo la mitad, pero no se la vendo toda. Me dijo, ¿y cuánto vale la mitad? Le dije, 40. Me dijo, hermano, pero yo vivo en Ecuador, yo me la quiero llevar. Si yo le vendo la mitad, pues tengo que dejarla aquí para que le hagamos embriones o yo me la llevo y le hacemos embriones para traer para acá. Le dije, no, es para que la dejen el manejo mío. Me dijo, no, yo la quiero comprar toda, pero pídame. Entonces le dije, entonces multiplique por 2, vale pues la mitad vale 40, toda vale 80. Me dijo, le doy 70 por ella. Le dije, no, gracias, es que no está para la venta. Entonces me dijo, listo, es mía, y me dio la mano. Y yo miré a él y yo después con pena llegar donde los amigos a que burlaran porque yo había dicho que no la vendía ni por la plata que me dieran. Y resulta que doña Gomita se fue para Ecuador, por ahí anda. Cuando la vendí estaba preñada del toro Camargo. Parió muy bonita. Entiendo que la han pisteado allá y le ha ido muy bien. Pero hermano, esas son las cosas que uno no se puede poner a hablar porque... Las palabras... Pero es mejor secarse las lágrimas con billetes. No, pero estuvo bien y es bacano que el nombre, el hierro de uno trascienda fronteras y suene por allá, por allá está sonando. Es que al final tal vez el propietario cambie, pero el creador nunca va a cambiar y eso es una belleza. Que usted siempre ya va a ser Candelaria, doña Gomita, ya no cambia el creador y siempre voy a ser yo el creador. Bueno, doctor, yo creo que quedamos prácticamente en la mitad, pero como les he dicho, el tiempo en redes no es tan largo. Cuando empezamos con los videos, yo le hice una pregunta un día a un amigo y le dije, ¿usted cómo ve el tema de los podcasts? Me decía, bacano, solo que el tiempo es muy largo. Es que es muy difícil usted contar o resumir toda su vida en 20 minutos, media hora, en una hora. Es imposible. Y día a día lo seguimos demostrando, no somos capaces. Yo creo que nos queda abierta una segunda parte. Ojalá este video le sirva a muchas personas que se quieren meter en la ganadería y empiecen a utilizar todas esas herramientas que tenemos hoy. Antes yo creo que era más complicado. Mucho. Hoy ya tienen internet, hoy ya tienen videos, pueden tienen asesoramiento. Ustedes buscan una persona que los asesore y lo pueden hacer. Y créanme que por plata que valga no es costoso. Ustedes no saben cuánta plata se van a ahorrar. Doctor, muchas gracias por recibirnos, muchas gracias por contarnos un poco de la historia. Ojalá les sirva a la gente. Como le digo, nos quedamos cortos, pero bueno, las últimas palabras. ¿Qué le recomienda usted a la gente que se quiera meter en este mundo de la ganadería? Pablo, no. Primero, muchas gracias a ustedes. Yo, como les dije desde el principio, valoro mucho que le quieran escuchar a uno el cuento y las experiencias y lo que uno ha vivido. Se hace con toda la humildad del caso. Por acá siempre todas las personas, los espectadores y ustedes, bienvenidos siempre a la ganadería a conocer, a botar corriente. Eso no tienen que ir a comprar. A mí me gusta ir a botar corriente también a la finca y a mostrarles todas las vacas y a mostrarles el por qué se hizo y el cómo se hizo y el cómo se lleva el programa. Hermano, pero yo pienso que
el tema es simplemente que todos estos podcasts y toda la experiencia que viene de gente tan importante como la que ha pasado por aquí, que yo la verdad es que me siento honrado y con toda la humildad lo digo, que los personajes que han pasado por aquí son enormes, desde el doctor Fernando, de don Germán, de don Hernán Darío, de don Frank, pues los de Aguas Prietas, todos ellos son gente que es gente valiosísima y que le ha aportado tanto a la raza y que nos abrió trocha a todos nosotros. Que se asesoren, que escuchen el cuento, que se asesoren bien, que inviertan bien y que, así como lo dije también desde el principio, cuando usted va a hacer una inversión, hágala inteligentemente. Cada pesito cuesta, todos los pesos que usted se gana en la vida cuestan tiempo y usted tiene que aprender a invertirlos de buena manera y ser juicioso desde el día cero que usted decide ser ganadero. Y que también, como lo hablamos ahorita, esto es una profesión, esto es un estilo de vida que yo muy poquitas veces he conocido algo que a usted le genere más satisfacciones y más interés sentimental que el de la ganadería de cría particularmente. Entonces que si están pensando en meterse, se metan con toda la confianza, porque esto lo llena a uno de satisfacciones. Es muy difícil levantarse usted todos los días temprano, a trabajar, a que le digan que algunas veces se le murió una vaca, se le rodó una vaca, se le tuvo una distosia, o sea, todos los problemas que esto genera, pero cuando a usted le dicen, hermano, que parió una ternera, que la ternera está sana, que está bonita, eso llena todas las expectativas, hermano. Entonces yo pienso que pueden iniciar en ganadería, que escuchen las experiencias, pero que se asesoren bien para que puedan invertir de buena manera y no lo hagan a la loca. Listo, doctor, muchísimas gracias. Entonces ya saben, nos vemos la otra semana a la misma hora y por el mismo canal. Ahí nos quedó abierta una segunda parte. Comenten, cuéntenos qué tal les ha parecido, qué quieren saber. La idea es que ustedes aprendan y se puedan guiar. Entonces ya saben, muchachos, entonces camino a la gloria y seguimos que seguimos. Y como la frase que todos me conocen, vamos que vamos.